¿Te imaginas confiar tu vida a una enfermera y que sea ella quien te quite la última respiración? Hoy en Despacho del Crimen te traemos casos reales de enfermeras asesinas, mujeres que cometieron crímenes dentro de hospitales y que usaron su posición para matar en silencio. Si te interesan los casos criminales más perturbadores, dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Empezamos. Nadie supo exactamente cuándo empezó a hacerlo. Nadie la vio inyectar nada fuera de lo normal. Nadie gritó, nadie sospechó. Pero en las habitaciones silenciosas del hospital de Budapest, los pacientes empezaron a morir. Morían en la noche. Y ella siempre estaba ahí. Timea Faludi trabajaba como enfermera en el Hospital Gyula Nayiro, una institución pública de la capital húngara. Tenía 25 años. Cabello negro, mirada seria, actitud discreta. Llegaba siempre puntual a sus turnos, vestía de oscuro, no hablaba demasiado. Para sus colegas era una trabajadora joven, reservada y eficiente. En ese momento no llamaba la atención. Pero con el tiempo, la atmósfera en la planta de pacientes terminales empezó a volverse densa. Las cifras no cuadraban. Nadie lo decía en voz alta, pero algo no encajaba. Las muertes eran muchas, muy seguidas, demasiado rápidas, y casi todas ocurrían cuando ella estaba de guardia. Durante años, el hospital había tratado a personas mayores, enfermos terminales, pacientes con diagnósticos graves, muchos sin familia. Era el tipo de entorno donde la muerte es común, sí, pero no tan constante. En esa planta, las estadísticas eran conocidas por todos. Había un ritmo, un orden clínico, y de pronto, ese orden empezó a romperse. Los médicos comenzaron a notar que cada semana morían 2 o 3 personas bajo condiciones sospechosas. Muchos pacientes llegaban aún con alguna esperanza de vida, pero en cuestión de días, a veces horas, dejaban de respirar sin que nada lo anunciara. Las autopsias no eran rutina, y los expedientes médicos solían cerrar el caso como muerte natural. Pero algo hizo que los doctores se detuvieran, una conversación entre compañeros, una inquietud compartida, quizás una coincidencia repetida demasiadas veces. Fue entonces cuando alguien, no se sabe quién exactamente, miró hacia los turnos. Las hojas de guardia estaban claras. En al menos 30 casos en un año, Timea Faludi había estado presente durante las últimas horas de vida de cada paciente. El hospital, sin levantar sospechas, inició una revisión interna. Consultaron con los archivos, con los jefes de turno, incluso con otros enfermeros. No había denuncias, no había testigos, solo un patrón que se repetía una y otra vez. La dirección del hospital decidió informar a las autoridades sanitarias y poco después a la policía. No podían afirmarlo todavía, pero parecía que alguien, dentro del propio personal, podría estar acelerando la muerte de los enfermos. La investigación fue discreta al inicio. Se pidió al equipo forense que analizara expedientes anteriores. Luego empezaron a revisar historiales clínicos más antiguos. Los casos eran similares, pacientes mayores, en su mayoría hombres y mujeres de entre 70 y 90 años, todos con enfermedades graves, pero sin una razón médica concreta para morir tan rápido. En algunos informes había notas sobre somnolencia extrema, fallas respiratorias repentinas o paro cardíaco inesperado. No había signos de violencia. No había quejas. Era como si simplemente se apagaran. En febrero de 2001, los agentes decidieron interrogar a Faludi. Lo hicieron dentro del propio hospital. Fue una entrevista corta. Ella respondió sin nervios, pero algo en su tono llamó la atención. No mostró sorpresa. No preguntó de qué se trataba. No negó nada. Solo dijo que no entendía por qué la interrogaban. Horas más tarde fue detenida. Lo que ocurrió después superó todo lo que habían imaginado. En su primera declaración formal ante la policía, Timea Faludi confesó, dijo que sí, que había administrado inyecciones no autorizadas, que usaba morfina, sedantes y otras sustancias para aliviar el dolor de los pacientes terminales. Habló con calma. No lloró, no titubeó. Dijo que lo había hecho por compasión, que no soportaba verlos sufrir, y que en total,
había matado a 40 personas. La noticia explotó en los medios húngaros. Una enfermera joven, sin antecedentes, sin historial de violencia, confesaba haber matado a decenas de pacientes dentro de un hospital público durante casi un año, sin que nadie lo notara. La prensa la apodó de inmediato el Ángel Negro, por su cabello oscuro, por su forma de vestir y porque siempre trabajaba en turnos nocturnos. Las imágenes que empezaron a circular mostraban a una mujer delgada, con rostro inexpresivo, escoltada por agentes al salir del hospital. Fue un escándalo nacional. La policía no tardó en registrar el hospital y su vivienda. No encontraron diarios personales ni cartas. Tampoco encontraron drogas ilegales o instrumentos que indicaran planificación. Todo parecía haber sido hecho con los recursos normales del hospital: morfina, sedantes, jeringas. Nada fuera de lo común, salvo su uso. Los compañeros de trabajo fueron interrogados uno por uno. Ninguno pudo afirmar haberla visto cometer nada irregular. Algunos dijeron que la veían como alguien tranquila, tal vez demasiado fría. Otros mencionaron que parecía distante, pero nadie pensó jamás que pudiera estar matando pacientes frente a ellos. Las autoridades intentaron cotejar su confesión con los expedientes, pero había un problema mayor. En muchos de los casos que ella decía haber causado, no quedaban pruebas físicas. No había autopsias. No había rastros de inyecciones no autorizadas. Tampoco había cámaras ni registros detallados en las habitaciones. El hospital no tenía procedimientos estrictos para controlar cada administración intravenosa. En la práctica, muchas veces las enfermeras tomaban decisiones médicas sin supervisión directa. Era algo tolerado en silencio. Los forenses se enfocaron en los pocos casos recientes donde aún podían hacer exhumaciones. En varios de ellos encontraron niveles anormales de sedantes o analgésicos en tejidos blandos, pero los resultados no eran concluyentes. A falta de pruebas físicas directas, el caso judicial se fue concentrando en su confesión y en los patrones de comportamiento. En los interrogatorios posteriores, Faludi empezó a matizar sus declaraciones. Dijo que tal vez había exagerado el número, que no estaba segura de cuántos habían sido, que actuaba bajo presión emocional. Su defensa alegó que su salud mental debía ser evaluada. Sostuvieron que sufría de trastornos depresivos y que su sentido de la realidad estaba distorsionado. Incluso insinuaron que su confesión pudo haber sido un intento de llamar la atención o de expresar un sentimiento de culpa exagerado por pacientes que, de todas formas, iban a morir. El juicio comenzó en 2002. La fiscalía se centró en 7 casos en los que existían coincidencias claras entre los turnos de Faludi, las declaraciones de testigos y los registros médicos. Se descartaron los otros 30 por falta de pruebas. Los jueces escucharon testimonio de colegas, médicos, expertos forenses y psicólogos. La estrategia de la defensa fue insistir en que Faludi no era una asesina, sino una enfermera emocionalmente inestable que había actuado mal. Sí, pero no con intención homicida directa. Al final del proceso, el tribunal no logró probar que hubiera asesinado a los 40 pacientes que confesó en un inicio, pero sí consideró probado que causó la muerte de al menos 4 personas y que intentó asesinar a otras 3. La sentencia fue clara: 9 años de prisión efectiva y prohibición absoluta de volver a ejercer como enfermera. El hospital implementó de inmediato nuevas reglas para controlar la administración de medicamentos, y el Ministerio de Salud ordenó una auditoría en hospitales de todo el país. Se descubrió que la práctica de inyecciones sin prescripción médica era mucho más común de lo que se creía. Nadie volvió a confiar ciegamente en los turnos de noche. Tras la sentencia en diciembre de 2002, Timea Faludi fue ingresada en una prisión de mujeres de máxima seguridad en las afueras de Budapest. La noticia de su condena fue cubierta extensamente por la prensa nacional, aunque el caso comenzó a perder visibilidad una vez que fue declarada culpable. No hubo apelaciones llamativas ni campañas de revisión judicial. Su figura pasó rápidamente del primer plano mediático al olvido institucional. Las autoridades sanitarias y judiciales evitaron en adelante mencionar su nombre públicamente. El objetivo era cerrar el caso, minimizar su impacto y evitar que se convirtiera en un símbolo negativo del sistema de salud húngaro. Dentro de prisión,
Faludi mantuvo un perfil extremadamente bajo. Las pocas fuentes que dieron información sobre su paso por el sistema penitenciario indicaron que no generaba conflictos, que cumplía con las rutinas sin resistencia y que no buscaba contacto con las demás internas. A diferencia de otros asesinos múltiples que buscan notoriedad, entrevistas o contacto con el exterior, Faludi no dio declaraciones públicas. No formó parte de ningún grupo penitenciario destacado ni participó en programas de reinserción social. Su comportamiento, según informes internos filtrados años más tarde, era distante y completamente retraído. Nunca pidió hablar con psicólogos más allá de las sesiones obligatorias. Los registros del sistema penitenciario indican que, al no haber cometido actos violentos durante su detención preventiva ni durante su condena, Faludi recibió beneficios penitenciarios en el marco de la ley húngara vigente en ese momento. Según esa normativa, los condenados por delitos graves sin conducta agresiva en prisión podían acceder a reducción de pena tras cumplir al menos 2/3 de su condena. Esto significaba que, aunque su sentencia era de 9 años, podía salir en libertad en algo más de 6, dependiendo de su comportamiento. Así fue. En 2008 Faludi fue liberada discretamente. No hubo anuncios oficiales. No hubo notas de prensa. Simplemente desapareció del registro público. No regresó al hospital, por supuesto. La prohibición de ejercer como enfermera seguía vigente de por vida. Tampoco se inscribió en ninguna actividad académica, profesional o pública. Algunos periodistas intentaron rastrear su paradero, pero sin éxito. Nunca se confirmó si cambió de nombre, si dejó el país o si vive bajo protección de identidad. En cuanto al impacto institucional, el caso de Timea Faludi provocó consecuencias reales y visibles en la sanidad húngara. Apenas semanas después de conocerse los detalles de su confesión, el Ministerio de Salud ordenó una revisión urgente de todos los protocolos internos en hospitales públicos, especialmente en lo relacionado con la administración de medicamentos a pacientes terminales. En muchos centros, se descubrió que las enfermeras actuaban sin órdenes médicas formales, algo que en la práctica era común, pero que nunca se había auditado. También se estableció que, en unidades de cuidados paliativos o geriátricos, no existía un sistema riguroso de control de dosis, ni había cámaras, ni doble verificación. Todo se confiaba a la buena fe del personal. La reforma se implementó en 2 fases. Primero, una instrucción nacional obligó a todos los hospitales a mantener registros detallados firmados por los médicos para cada administración intravenosa de morfina o cualquier sedante de clase controlada. En segundo lugar, se inició la instalación de sistemas electrónicos de monitoreo en las salas de pacientes terminales, incluyendo sensores de movimiento, códigos de acceso por tarjeta y control de suministros. El objetivo era evitar que una situación como la de Faludi pudiera repetirse. Varios directores hospitalarios renunciaron en los meses posteriores. Aunque no se les responsabilizó penalmente, el gobierno consideró que había existido negligencia estructural. En los círculos médicos, el caso provocó un debate incómodo sobre los límites de la compasión, la eutanasia ilegal y la carga emocional del personal sanitario que trabaja con la muerte todos los días. Algunos defendieron en voz baja que era comprensible que una joven enfermera se quebrara. Otros lo vieron como un acto de frialdad inaceptable. La discusión nunca terminó de resolverse. En la opinión pública, el recuerdo de Faludi se diluyó con el tiempo. La mayoría de los húngaros la identificaban como la enfermera que mató pacientes, pero sin demasiados detalles. Su rostro dejó de aparecer en la televisión. Su nombre no volvió a figurar en ningún reporte. No hubo documentales, ni libros, ni reconstrucciones del caso. Fue como si el país hubiese querido enterrar la historia junto con las víctimas. Sin embargo, algunos medios alternativos y sitios web de criminología la han incluido en listados de asesinos múltiples de Europa, y en ocasiones su nombre reaparece asociado a debates sobre eutanasia, salud mental en el personal médico y controles institucionales. La cifra de 40 muertos sigue siendo mencionada, aunque en realidad, legalmente, nunca fue probada. El número oficial quedó en 4 asesinatos y 3 intentos. Pero la sombra de los otros cuerpos, los que ella misma mencionó en su confesión inicial, continúa sobrevolando el caso.
Hoy, más de 20 años después, nadie sabe con certeza dónde está Timea Faludi. Si vive aún en Hungría, si cambió de nombre, si sigue en libertad o bajo alguna forma de supervisión. No hay registros públicos, no ha vuelto a hablar, no ha aparecido en cámaras, no ha emitido una sola palabra. Solo dejó atrás una estela de muerte silenciosa, oculta entre expedientes, frascos de morfina y turnos de noche. Y un país que, por mucho tiempo, no quiso volver a mirar hacia esa parte de su sistema de salud. En Michigan, durante la mitad de los años 80, había un asilo llamado Alpine Manor. Era una institución discreta, ubicada en las afueras de Grand Rapids, en la localidad de Walker. Tenía capacidad para unos 100 residentes, la mayoría ancianos con condiciones médicas severas: demencia, Alzheimer avanzado, enfermedades cardiovasculares. Muchos estaban postrados en cama. Casi ninguno tenía familiares que los visitaran con frecuencia. Alpine Manor era uno de esos lugares donde la muerte era algo esperado, aceptado, donde nadie se alarmaba si un residente moría durante la noche. Fue precisamente en ese ambiente, entre turnos nocturnos, camas silenciosas y pasillos apenas iluminados, donde comenzó una historia que parecía imposible. 2 empleadas del asilo, una enfermera supervisora y una asistente de enfermería, iniciaron una relación sentimental que en muy poco tiempo se transformó en una alianza homicida. Sus nombres eran Catherine Wood y Gwendolyn Graham. Catherine May Wood había nacido en marzo de 1962. Desde joven mostró una personalidad controladora y persuasiva. Tenía experiencia trabajando con adultos mayores y sabía cómo moverse dentro del sistema. Cuando fue contratada por Alpine Manor, se convirtió en una de las encargadas del personal de enfermería. Tenía poder sobre las asignaciones de turno, sobre qué asistentes acompañaban a qué pacientes, sobre qué pasaba desapercibido durante la noche. Gwendolyn Gale Graham, nacida en agosto de 1963, tenía un perfil completamente distinto. Era más callada, más distante, con una mirada inexpresiva que causaba incomodidad entre algunos compañeros. Fue contratada como asistente de enfermería. Estaba bajo la supervisión directa de Catherine. Las dos se conocieron a fines de 1985 y casi de inmediato comenzaron una relación. La conexión entre ellas fue intensa desde el primer momento. Se volvieron inseparables dentro y fuera del trabajo. Compartían turnos, compartían habitación, salían juntas, hacían comentarios crípticos delante de otros miembros del personal. Pronto vivían juntas. Catherine se presentaba como la figura dominante de la relación, pero lo que sucedía en privado tenía matices distintos. A medida que su vínculo crecía, empezaron a compartir fantasías. Hablaron de control, de poder, de la muerte como una experiencia excitante. El ambiente del asilo alimentaba esas conversaciones. Rodeadas de pacientes frágiles, en una institución con poca supervisión, ambas empezaron a considerar posibilidades que ninguna otra pareja hubiera contemplado. Fue Catherine quien introdujo una idea que, en teoría, era absurda. Un pacto, una promesa, una forma de sellar su relación para siempre. Lo llamó por siempre y 5 días. Según ella, era un símbolo de compromiso, de eternidad más allá de lo literal. Gwendolyn lo aceptó, pero no se quedó en palabras. Esa promesa se convirtió en un ritual, en una acción concreta, en una secuencia repetida. Las primeras semanas de 1987 marcaron el punto de no retorno. Durante los turnos nocturnos, con la mayor parte del personal dormido o disperso, Catherine y Gwendolyn comenzaron a seleccionar a sus víctimas. Mujeres mayores, residentes con Alzheimer en etapa avanzada, sin familiares cercanos, sin movilidad. Cada una era elegida con cuidado. Tenían en común la fragilidad y la dependencia absoluta del personal. Una vez seleccionadas, esperaban el momento exacto. Catherine se encargaba de bloquear el acceso al pasillo o de revisar que nadie se acercara. Gwendolyn entraba sola a la habitación, cerraba la puerta, se acercaba lentamente a la cama. Usaba un paño húmedo,
generalmente de tela médica. Lo colocaba sobre la cara de la mujer y presionaba con fuerza. A veces el proceso duraba menos de 2 minutos. A veces se prolongaba por más de 5. La víctima nunca podía gritar. Algunas agitaban las manos o los pies durante segundos. Pero luego todo quedaba en silencio. Cuando terminaba, salía. Se encontraba con Catherine en otro punto del pasillo. Había veces en que se abrazaban. Otras veces solo se miraban. Y regresaban a su rutina como si nada hubiera ocurrido. A los pocos días, el parte médico indicaba que la paciente había fallecido por causas naturales. Nada fuera de lo normal para su edad. Nadie solicitaba autopsia. El cuerpo era entregado a la funeraria. Y el asilo seguía funcionando. Ese mismo patrón se repitió al menos 5 veces entre enero y febrero de 1987. En cada caso, la víctima era una paciente del ala de demencia avanzada. En cada caso, la muerte ocurrió durante el turno nocturno bajo supervisión directa de Wood y Graham. Algunas veces con diferencia de días, otras con apenas horas entre una y otra. En ningún momento se activó una alarma. Ningún médico o supervisor notó algo extraño. Ni los historiales clínicos, ni los signos externos del cuerpo mostraban evidencias claras de agresión. Era el crimen perfecto en el escenario ideal. Ancianas muriendo en un asilo donde eso era lo esperado. Durante ese tiempo, Graham desarrolló un hábito personal que luego revelaría Catherine en su confesión. Se quedaba con objetos de las víctimas. Pequeños recuerdos, un pañuelo, una pieza de joyería, un cepillo de cabello. No tenían valor comercial ni sentimental, excepto para ella. Los guardaba como trofeos, y en privado le hablaba a Catherine de ellos, no con culpa sino con orgullo, como si cada asesinato reafirmara su conexión, su poder sobre la muerte y su control absoluto del entorno. En un momento determinado, según Wood, comenzaron incluso a jugar con las iniciales de las víctimas. Su objetivo era formar la palabra murder. Lo intentaron con 5 nombres, aunque no lograron completarlo. No les importó. La motivación era otra: el pacto, el secreto compartido, el vínculo sellado con cada muerte. Para finales de febrero de 1987, el patrón de muertes en el asilo Alpine Manor comenzaba a notarse, pero no en el sentido que se esperaría en un crimen común. No hubo una denuncia formal, ni un reporte médico que levantara sospechas. Lo que ocurrió fue más sutil. Los turnos nocturnos se volvieron silenciosos hasta lo antinatural. El personal más antiguo comentaba entre susurros que muchas residentes estaban partiendo una tras otra, demasiado seguido, demasiado rápido. Pero en un entorno donde la muerte era rutinaria, esos comentarios no pasaban de simples frases flotando en pasillos vacíos. Para Catherine Wood y Gwendolyn Graham, sin embargo, cada muerte se sentía distinta. Habían cruzado el umbral de lo impensable y ahora vivían dentro de ese nuevo código. Su rutina ya no era solo trabajar, ahora era seleccionar, ejecutar y compartir el secreto. Wood, con el tiempo, comenzó a registrar los detalles en su mente con una mezcla de obediencia y desconcierto. Graham, en cambio, parecía cada vez más cómoda con el proceso. Mientras una empezaba a sentirse atrapada, la otra se sumergía más profundamente en lo que habían construido. Los nombres de las víctimas no fueron públicos en su momento. Solo años más tarde se identificaron con claridad. Mae Mason, de 79 años, Edith Cole, de 89, Marguerite Chambers, de 60, Myrtle Luce, de 95, y Belle Burkhardt, de 74. Todas tenían en común algo más allá de la edad. Cada una de ellas estaba en condiciones cognitivas deterioradas, lo que las convertía en presas imposibles de defenderse. Algunas apenas hablaban, otras ni siquiera reaccionaban a estímulos. El método era el mismo: paño húmedo sobre la cara, presión sostenida hasta detener la respiración. No se necesitaban drogas, ni objetos contundentes, solo silencio y paciencia. Afuera del asilo, nadie sospechaba. Las familias recibían la noticia de la muerte con resignación. Los certificados de defunción eran firmados sin preguntas. Ni un solo cuerpo fue enviado a autopsia. Alpine Manor no tenía razones aparentes para levantar ninguna alarma. Pero algo comenzó a quebrarse entre las asesinas. La relación entre Catherine y Gwendolyn, que había comenzado con euforia, intensidad y códigos secretos, empezó a deteriorarse. Las dinámicas internas se volvieron tensas. Graham se mostraba más dominante,
más impredecible. Hablaba con naturalidad sobre seguir matando. Incluso le decía a Wood que quería ir más allá del asilo, que le gustaría matar niños, bebés. Lo decía sin cambiar el tono, como quien habla de planes de fin de semana. Catherine no sabía si era una amenaza, una fantasía o una prueba de lealtad, pero empezó a sentir miedo. Ese miedo fue lo que marcó el punto de ruptura. Catherine Wood no podía seguir ignorando lo que había hecho, ni lo que Gwendolyn era capaz de hacer. Empezó a alejarse emocionalmente. Redujo el contacto, se apartó, y finalmente le contó lo sucedido a su ex esposo. Lo hizo de forma parcial al principio, pero suficiente para que él comprendiera la gravedad del asunto. No lo dudó. Fue directamente a la policía. Las autoridades del condado de Kent recibieron la información a finales de 1988. Lo que tenían al inicio era una historia increíble. Una ex enfermera afirmaba que su antigua pareja, junto a ella, había asesinado a varias mujeres en un asilo de ancianos. No había cuerpos. No había escenas del crimen. No había pruebas físicas, solo la palabra de Catherine Wood. La policía actuó con cautela. Se contactó con el personal del asilo, revisó registros, turnos de trabajo, historiales médicos. Poco a poco comenzaron a ver las coincidencias. Las muertes en cadena. La falta de reportes inusuales. La sincronía con los turnos nocturnos de Wood y Graham era endeble, pero tenía una forma. Lo suficiente para seguir. El fiscal del caso comprendió que lo que tenían era insuficiente para una condena directa, pero Wood estaba dispuesta a colaborar. A cambio de un acuerdo, ofreció contar todo con detalle, aportar nombres, secuencia, motivaciones, método, participación individual. Fue esa decisión la que inclinó el caso entero. Catherine Wood se convirtió en testigo clave. Su testimonio no solo permitió la acusación formal contra Gwendolyn Graham, sino que ofreció a los fiscales una estructura narrativa sólida. El pacto entre ambas, la ejecución metódica de los asesinatos, la presencia constante de Graham en cada muerte. El arresto de Gwendolyn Graham fue inmediato. Al ser confrontada con las acusaciones, las negó. No confesó. No mostró arrepentimiento. Durante el juicio, su defensa intentó desacreditar el testimonio de Wood, argumentando que ella, Catherine, era quien había manipulado la narrativa, que era ella quien estaba detrás de los crímenes y que solo buscaba reducir su sentencia. Pero el tribunal no lo aceptó. Las declaraciones de Wood eran demasiado precisas. Los turnos coincidían, las fechas también, y la secuencia de muertes, una tras otra, tenía una firma constante. Graham fue declarada culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y 1 de conspiración. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catherine Wood, por su cooperación, fue condenada por asesinato en segundo grado y conspiración. Recibió una sentencia de entre 20 y 40 años de prisión. Fue enviada a la correccional para mujeres de Huron Valley. La historia parecía terminar ahí, pero no fue así. Pasaron los años. Wood permaneció en prisión. En al menos 8 ocasiones solicitó libertad condicional. Todas fueron negadas. Hasta 2018, cuando la Junta de Libertad Condicional del Estado de Michigan cambió su decisión. Alegaron buen comportamiento, cooperación con las autoridades, ausencia de nuevos incidentes. En octubre de 2019, un juez aprobó formalmente su liberación. La fecha fue fijada, 16 de enero de 2020. Esa mañana, Catherine Wood salió del penal. No fue recibida por prensa, no ofreció declaraciones. Se trasladó a Fort Mill, Carolina del Sur, a vivir con su hermana. Su liberación incluyó condiciones estrictas. No podía trabajar con ancianos, niños ni adultos vulnerables. Esas restricciones finalizaron en junio de 2021. Desde entonces, su paradero ha sido discreto. Las autoridades no han reportado violaciones a su libertad condicional, pero los familiares de las víctimas, antiguos investigadores del caso y miembros de la comunidad médica han expresado públicamente su rechazo. Algunos sostienen que fue ella quien ideó el plan desde el principio, que Graham solo lo ejecutó, que Catherine Wood es, en el fondo, tan peligrosa como su cómplice, pero logró construir una imagen útil para la fiscalía. Gwendolyn Graham, mientras tanto, continúa cumpliendo su sentencia sin cambios. Nunca confesó, nunca aceptó su culpa.
Nunca pidió perdón. Su celda permanece cerrada, su caso archivado. Pero el recuerdo de lo que hizo con Catherine Wood todavía flota en los pasillos vacíos de Alpine Manor, donde nadie, durante semanas, supo que una muerte tras otra había sido provocada por dos mujeres unidas por una promesa, por siempre, y 5 días. Nadie sospecha de quien llega con una jeringa en la mano y una sonrisa profesional en el rostro. Nadie sospecha de quien ofrece alivio, quien se sienta a los pies de la cama para tomarle el pulso a un anciano enfermo. Pero en Saint-Gilles, al sur de Francia, a comienzos de 1925, la muerte llegaba demasiado a menudo, demasiado parecida, demasiado rápida. Y siempre, en el último suspiro, estaba ella, Antoinette Thierry. Había nacido en 1890, en Italia, en un entorno que no dejó huella pública ni familiar clara. Su infancia fue arrastrada a Francia por decisión de su familia, y es en ese país donde su historia comenzó a marcar un camino irregular, turbio, disimulado por años entre trabajos temporales, cambios de nombre y breves condenas que desaparecían tan rápido como llegaban. Siendo aún joven, encontró refugio laboral durante la Primera Guerra Mundial, como ayudante médica en un centro de atención a soldados heridos en Doullens. Era una época caótica. Muchos de los hombres llegaban mutilados, inconscientes o en estado terminal. Ella aprovechó esa fragilidad. No solo se apropiaba de objetos personales de los soldados, también interceptaba sus cartas, copiaba sus datos y fingía ser ellos para escribir a sus familiares. Les pedía dinero en nombre del hijo, del esposo o del hermano herido, usando sus palabras, su letra y su situación para manipular a las familias. En 1915, fue descubierta robando el libro de sueldos de un oficial. El delito la llevó a prisión, pero solo por unos meses. Fue liberada en 1916. Volvió a desaparecer del radar de las autoridades por un tiempo. Lo siguiente que se sabe de ella es que se casó con un hombre de origen italiano apellidado Salomon. Tuvieron 2 hijos. La convivencia fue breve. Él descubrió que Antoinette le era infiel y decidió abandonarla. No hay registros judiciales de separación ni detalles sobre la custodia de los hijos. Solo se sabe que los dejó con ella y nunca volvió. Tiempo después, Thierry inició una relación con otro hombre, Joseph-Henri Rossignol. Era alcohólico, volátil, agresivo. Con él tuvo un tercer hijo. Las discusiones entre ambos eran frecuentes, y en varias ocasiones ella lo denunció por violencia física. Lo encarcelaron más de una vez, pero siempre regresaban a vivir juntos. Durante esos años, Antoinette no tuvo un trabajo fijo. Realizaba tareas domésticas por encargo y ocasionalmente cuidaba enfermos ancianos a domicilio. El dinero nunca alcanzaba, y la tensión en la pareja era constante. En 1920 se instalaron en Saint-Gilles, un pequeño pueblo en el departamento de Gard, al sur de Francia. Ahí comenzó su actividad como enfermera a domicilio. No tenía título oficial, pero se presentaba como enfermera con años de experiencia en atención hospitalaria. En realidad, su experiencia provenía de su paso por hospitales de guerra, sin ninguna certificación formal. Aún así, logró ganarse la confianza de varias familias que necesitaban asistencia para sus parientes mayores. Ofrecía servicios médicos básicos, cambio de vendajes, administración de medicamentos, alimentación y cuidados paliativos. Cobraba por día o por paciente, dependiendo del estado de salud. Era amable, discreta, cumplía horarios y a menudo traía con ella sus propios remedios, preparados en frascos sin etiqueta. Decía que eran tónicos caseros, infusiones especiales para mejorar el ánimo o calmar los dolores. Nadie se lo cuestionaba. La palabra de una enfermera, en aquel contexto, era ley. El primer caso registrado fue el de Mademoiselle Drouart. Tenía 58 años. Vivía sola y sufría de molestias gástricas, fatiga crónica y dolores articulares. Antoinette comenzó a visitarla en noviembre de 1924. Le preparaba bebidas calientes, le aplicaba cataplasmas, le daba pastillas y jarabes que traía consigo. A los pocos días, Mademoiselle Drouart comenzó a quejarse de náuseas, debilidad extrema, temblores.
La familia creyó que era parte del proceso natural de la enfermedad. Nadie pidió una segunda opinión. Murió el 11 de diciembre de ese año. Antoinette fue quien notificó el deceso. No hubo autopsia. El certificado indicó falla multiorgánica por causas naturales. Ella cobró por sus servicios y se fue. En esa misma Navidad otra pareja murió. Los Lachapelle, ancianos conocidos por ser reservados y cuidadosos con su dinero, habían contratado a Antoinette para asistirlos durante la época navideña, ya que sus hijos vivían lejos. El 25 de diciembre, después de compartir una comida, ambos comenzaron a sentirse mal. Vómitos, diarrea, sudor frío. El hombre murió esa misma noche. Su esposa lo siguió pocas horas después. El diagnóstico fue intoxicación alimentaria. Antoinette se mostró consternada, incluso lloró en el velorio, pero nadie supo que había sido ella quien cocinó ese almuerzo. No pasó mucho tiempo hasta que la tragedia alcanzó su propio hogar. Rossignol, su pareja, discutió con ella una tarde. Hubo gritos, golpes y después silencio. Horas más tarde, Antoinette preparó mejillones, según contó ella misma. Rossignol comió con normalidad. Poco después, cayó al suelo con espasmos. Murió antes de que llegara el médico. Ella explicó que había sido una reacción alérgica o una mala conservación de los mariscos. Nadie investigó más. Era un hombre violento, con antecedentes, sin amigos cercanos ni familiares que exigieran respuestas. Su muerte pasó al olvido. La siguiente víctima fue Marie Martin, de 67 años. Vivía con su hermana, quien estaba presente cuando Antoinette le llevó una taza de café. Marie bebió. Dijo que sabía extraño, amargo, pero no se quejó. A la media hora comenzó a sudar. Se tomó el pecho, se encorvó en la silla y cayó al suelo. Murió antes de que pudieran llevarla al hospital. Su hermana había recibido la misma taza de café, pero al probarla, sintió un sabor desagradable y no bebió más. Aún no sospechaba. Pensó que Marie había sufrido un ataque cardíaco. No pidió una investigación. Solo lloró. Enterró a su hermana sin saber que había escapado por poco de sufrir el mismo destino. Cuando la policía finalmente intervino, ya era demasiado tarde para muchos. Fue a raíz de la muerte de Madame Guan-Criquet. Su esposo comenzó a notar que su estado empeoraba sin lógica. Ella había sido diagnosticada con fatiga leve, nada grave, pero con el paso de los días dejó de comer. Comenzó a temblar, a perder el habla, a delirar. Estaba bajo el cuidado de Antoinette desde hacía una semana. El hombre pidió la visita de un médico independiente. Mientras examinaban la habitación, uno de los asistentes descubrió una botella pequeña, sin etiqueta, escondida bajo la cama. Su contenido era una mezcla de éter y piralión. Este último era un herbicida utilizado en cultivos, altamente tóxico. Su componente principal, arsénico. El hallazgo fue suficiente para abrir una investigación formal. Se ordenó la detención inmediata de Antoinette Sieri. Cuando la interrogaron, negó que tuviera intención de hacer daño. Dijo que usaba piralión diluido como remedio experimental para el insomnio. Una excusa absurda que no convenció a nadie. La policía amplió la investigación y comenzó a buscar antecedentes similares. Las autoridades ordenaron la exhumación de varios cuerpos de pacientes que habían muerto bajo su cuidado. Los análisis de tejidos confirmaron la presencia de arsénico en niveles letales. No había dudas. Los pacientes no habían muerto por causas naturales. Habían sido envenenados lentamente, con dosis pequeñas pero constantes, mezcladas en líquidos calientes, alimentos o medicamentos. Cuando los resultados de las autopsias llegaron a manos del fiscal, quedó claro que estaban ante una asesina serial con método, patrón y propósito. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue la sangre fría con la que Antoinette Sieri se comportaba en cada interrogatorio. No había pánico, no había rabia, no lloraba, no pedía abogados, no reaccionaba con indignación, solo hablaba lo necesario, y cuando no lo hacía, observaba con una expresión neutra, como si el proceso judicial no tuviera relación alguna con ella. Durante los primeros días detenida, se mantuvo en silencio. Repetía que se trataba de malentendidos, que eran exageraciones, que ella solo quería ayudar. Pero cuando le presentaron las pruebas químicas, los informes toxicológicos y la lista de pacientes fallecidos bajo su cuidado en los últimos 12 meses, supo que no podía negarlo más.
Entonces cambió de estrategia. Dijo que había actuado por compasión, que algunos de sus pacientes estaban muy enfermos, sufriendo sin posibilidad de recuperación, y que ella solo había acortado su agonía. Quiso presentarse como una especie de enfermera misericordiosa, una figura incomprendida que hacía lo que otros no se atrevían. Pero esa defensa también se derrumbó rápidamente, porque varias de sus víctimas no estaban muriendo. Algunas habían comenzado a mejorar, otras no estaban en estado terminal, y muchas, como los La Chapelle, ni siquiera estaban bajo un tratamiento activo. Simplemente eran ancianos, frágiles, confiados, y eso bastaba para que ella actuara. Mientras los fiscales reconstruían los hechos, surgieron más casos sospechosos. Familiares comenzaron a presentarse ante la policía, todos con la misma historia: la presencia de Sherry, el deterioro repentino del paciente, la muerte rápida y sin explicación. Varios de los fallecidos, además, habían entregado a la enfermera algún tipo de bien antes de morir. Una cadena de oro, un reloj, una suma de dinero, incluso escrituras de propiedad en al menos 2 ocasiones. No eran pagos comunes. Eran transferencias hechas en momentos de vulnerabilidad, cuando los pacientes ya no pensaban con claridad, inducidos por el agotamiento, por el veneno o por una manipulación sistemática. Un detalle importante fue descubierto en el caso de Madame Drouard, una de las primeras víctimas. Alguien recordó que ella había mencionado en una carta que su enfermera le daba un líquido extraño antes de dormir, que la hacía sentir confundida al día siguiente, que había soñado cosas raras. Esa carta fue encontrada por un sobrino lejano que había guardado los papeles tras la muerte de su tía. Era una evidencia clave, porque indicaba que Antoinette no solo mataba, sino que también alteraba el estado mental de sus víctimas para desorientarlas, debilitarlas emocionalmente, y luego convencerlas de cederle bienes materiales. La lista de muertes bajo su cuidado llegó a incluir hasta una 30 de nombres. Sin embargo, solo 12 casos pudieron ser confirmados mediante pruebas forenses, con restos de arsénico identificables en los tejidos exhumados. Esos 12 fueron los que finalmente se incluyeron en la acusación formal. Durante la fase de instrucción, la policía interrogó también a algunos vecinos. Varios recordaban a Antoinette como una mujer discreta, de pocas palabras, con una apariencia limpia y un andar sereno. Otros decían que era autoritaria, seca, incluso intimidante cuando alguien ponía en duda su autoridad como enfermera, pero ninguno había imaginado que fuera capaz de matar. Ni siquiera aquellos que la habían oído discutir violentamente con Rossignol, su pareja, creían que pudiera haberle quitado la vida. El envenenamiento no dejaba marcas. No había sangre, no había armas, solo una taza de café, un cuenco de sopa o unas gotas en un frasco de medicina. Uno de los aspectos que más inquietó a los investigadores fue la forma en que preparaba sus venenos. El Pyralion no era un producto médico, era un herbicida. Lo conseguía en tiendas agrícolas, bajo la excusa de que lo usaba para su huerto o para combatir plagas. Nadie lo relacionaba con su trabajo. Ella sabía que era difícil de rastrear. Lo mezclaba con éter, lo diluía, lo camuflaba entre otros líquidos, y lo administraba en dosis pequeñas, muchas veces durante varios días, para simular una decadencia progresiva. Solo cuando la víctima ya estaba completamente debilitada, aumentaba la dosis final. Esa era su firma. Durante el juicio, que comenzó en abril de 1926, la sala estuvo llena desde el primer día. La prensa nacional cubría cada audiencia con detalle. No era común ver a una mujer acusada de múltiples asesinatos, y mucho menos en el rol de enfermera. En la época, la figura femenina aún estaba fuertemente ligada a la idea de cuidado, maternidad y sacrificio. El caso escandalizaba no solo por el número de víctimas, sino por la traición al rol social que Sherry había asumido. Ella escuchó cada acusación sin alterarse. No pidió hablar al principio, solo observaba. Cuando finalmente le tocó declarar, lo hizo sin emoción. Confirmó su participación en varios casos, negó otros y volvió a insistir en que no lo hacía por maldad. Dijo que la muerte, a veces, era una forma de descanso. Pero sus palabras no generaron simpatía, ni siquiera en los jurados más conservadores, porque las pruebas hablaban por sí solas, y porque el patrón de manipulación económica no dejaba espacio para ninguna excusa moral. El veredicto llegó el 27 de abril,
fue declarada culpable de 12 asesinatos por envenenamiento premeditado. El juez no ahorró palabras. La calificó como una criatura sin alma ni conciencia, alguien que había abusado de la confianza de los más débiles y que merecía la pena máxima. Fue condenada a muerte. Al escuchar la sentencia, Antoinette Thierry no lloró, no gritó, no se desmayó, solo esbozó una sonrisa. Era consciente de la historia judicial del país. Sabía que en Francia no se ejecutaba a una mujer desde la Gran Guerra, y sabía que lo más probable era que su condena fuese conmutada. Así fue. Pocas semanas después, la pena de muerte fue reemplazada por cadena perpetua. La enviaron a prisión. Allí pasó más de 30 años. Nunca solicitó revisión del caso. No volvió a hablar públicamente. No escribió memorias. No concedió entrevistas. En 1960, ya vieja y enferma, fue liberada por razones humanitarias. Murió en 1968. Ninguna de sus víctimas tuvo justicia directa. La mayoría de los familiares habían muerto, envejecido o emigrado. Algunos ni siquiera sabían que sus parientes habían sido envenenados. La historia fue barrida lentamente bajo la alfombra del olvido. Hoy su nombre apenas aparece en registros policiales antiguos o en estudios especializados sobre criminales en serie. Pero durante un tiempo, en el sur de Francia, hubo una mujer que caminaba de casa en casa con una sonrisa discreta, un frasco en el bolsillo y una decisión ya tomada. A esa mujer le confiaban la vida. Ella devolvía la muerte. Antoinette Thierry, la asesina sin remordimientos, la enfermera del arsénico. Un hospital público, una sala infantil, una enfermera amable. En menos de 2 meses, 13 niños sufrieron colapsos inexplicables. 4 murieron, y todas las veces una misma mujer estaba al lado de la cama. Nadie la detuvo, hasta que ya era demasiado tarde. Beverly Gale Allitt nació el 4 de octubre de 1968 en Corby Glen, un pueblo rural de Inglaterra situado en el condado de Lincolnshire. Era la tercera de 4 hijos en una familia trabajadora. Su padre, Richard, era conductor de almacén, y su madre, Lillian, trabajaba como limpiadora en una escuela primaria. Desde pequeña, Beverly demostró conductas que sus profesores y médicos calificaban como extrañas, pero que nadie intervino con profundidad. Con frecuencia se presentaba en consultas médicas con dolores inexistentes, usaba vendajes sin necesitarlo, exageraba síntomas y era vista constantemente en clínicas locales por lesiones menores o fingidas. Durante su adolescencia, estas conductas aumentaron en intensidad. Se autolesionaba, se provocaba irritaciones en la piel, y en una ocasión fue sometida a una apendicectomía sin diagnóstico clínico claro. El apéndice no estaba inflamado, no había infección, pero ella convenció al médico de operarla. No era popular en la escuela. Tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros. Cambiaba frecuentemente de estado de ánimo y mentía con facilidad. Aunque a veces se mostraba amable y empática, otros días respondía con hostilidad sin que mediara provocación. No hubo denuncias ni intervenciones familiares. Terminó sus estudios básicos y se inscribió en un curso de enfermería en Grantham College. Su asistencia fue deficiente. Faltaba a clases constantemente. Presentaba excusas médicas que a menudo no estaban respaldadas por documentos. En los periodos prácticos, fue reportada por dejar tareas a medias, por manipular suministros sin autorización y por comportarse de forma insensible con pacientes. Aún así, no fue retirada del programa. En ese momento, el sistema de salud británico atravesaba una etapa de falta de personal, y la presión por cubrir puestos era constante. En febrero de 1991, con apenas 22 años, Beverly Allitt fue contratada como enfermera temporal en el Hospital Grantham and Kesteven. La asignaron a la sala infantil Ward 4. Allí se atendían cuadros comunes: infecciones respiratorias, gastroenteritis, bronquitis, convulsiones febriles. Era una sala con 2 enfermeras por turno diurno y una sola en las noches. No había cámaras de vigilancia ni supervisión directa. El acceso a medicamentos estaba controlado por llaves, pero la insulina se almacenaba en un refrigerador común con ingreso libre.
para el personal autorizado. La carga de trabajo era alta, el personal escaso y las urgencias pediátricas frecuentes. Los padres confiaban en las enfermeras. Nadie pensaba que una de ellas podía ser la amenaza. La primera víctima fue Liam Taylor. Tenía apenas 7 semanas de vida. Ingresó el 21 de febrero de 1991 con síntomas respiratorios. Fue colocado en observación y monitoreo. En la madrugada del día siguiente, sufrió un colapso súbito, paro cardíaco sin causas detectables. El equipo médico lo reanimó. Volvió a colapsar poco después. En la segunda ocasión, murió. Los médicos atribuyeron el episodio a una infección respiratoria aguda. El bebé no tenía antecedentes, pero no se consideró extraño. Beverly Allitt fue una de las enfermeras que asistieron en ambos colapsos. Nadie la cuestionó. Días después, 5 de marzo, Timothy Hardwick ingresó por una convulsión. Tenía 11 años, con diagnóstico de parálisis cerebral y epilepsia. Fue admitido para control. Su estado era estable. Allitt fue asignada a su cuidado. A las pocas horas, Timothy sufrió un paro cardíaco. No hubo signos previos. Fue declarado muerto esa misma tarde. En el reporte clínico, se atribuyó la causa al historial de epilepsia. No se realizó autopsia. La muerte se consideró natural. Beverly estuvo sola con él en el momento del colapso. El 8 de marzo ingresó Paul Crampton, un bebé de 5 meses, con bronquitis leve. A las pocas horas sufrió su primer colapso. Fue reanimado. 2 días después volvió a colapsar, y luego un tercero. Siempre en presencia directa de Allitt, al tercer episodio fue transferido a Nottingham. Allí, los análisis detectaron niveles de insulina, más de 40 veces por encima de lo normal. No se le había prescrito insulina. La sobredosis no tenía justificación médica. La información fue enviada de vuelta al Hospital Grantham, pero no se investigó el posible origen. La administración archivó el informe. La siguiente fue Kaylee Desmond, de 1 año. Ingresó el 3 de marzo por una bronquitis. El 8 de marzo, colapsó. Fue reanimada y transferida a otro centro médico. Allí se descubrió que tenía una embolia gaseosa, provocada por la introducción de aire en su sistema circulatorio. El hallazgo se comunicó a los directivos del hospital, pero no hubo reacción. En el registro de turno, Allitt figuraba como la enfermera a cargo en el momento del colapso. El 1 de abril fue ingresada Becky Phillips, una bebé de 2 meses, con vómitos y fiebre leve. Durante la noche, sin explicación, murió. En el certificado de defunción se anotó síndrome de muerte súbita del lactante. No se pidió autopsia. La causa se dio por cerrada. Becky tenía una hermana gemela, Katie. Los padres, preocupados, aceptaron que también fuera ingresada como medida preventiva. En menos de 48 horas, Katie colapsó. Fue reanimada. Horas después volvió a colapsar. En el segundo episodio, sufrió daño cerebral. Quedó ciega, con parálisis parcial y dependiente de atención constante. Los médicos en Nottingham encontraron niveles extremos de insulina. Era la tercera vez que se detectaba ese patrón. Los directivos de Grantham aún no tomaban acciones. El 20 de abril ingresó Claire Peck, de 15 meses, con un ataque de asma. Fue estabilizada con respiración asistida. En el momento en que se retiró el respirador para evaluar su respuesta, Claire colapsó. Fue reanimada. Minutos después, mientras estaba a solas con Allitt, colapsó nuevamente y murió. En la autopsia se detectaron burbujas de aire en los pulmones y el corazón. Se concluyó que había sido inyectado aire en su sistema. La causa ya no podía explicarse por enfermedades previas. La dirección del hospital ordenó revisar todos los casos ocurridos en las últimas 8 semanas. En el hospital comenzaba a crecer una sospecha que ya no podía ocultarse. Las enfermeras más experimentadas hablaban entre sí con miradas incómodas. La cantidad de incidentes en tan poco tiempo, todos durante el turno de una sola persona, no podía ser una coincidencia. Había que poner freno antes de que otro niño muriera. La dirección médica solicitó una auditoría inmediata. El consultor pediátrico Dr. Nelson Porter ordenó una revisión clínica caso por caso. Lo que encontraron fue alarmante. 25 colapsos graves o inesperados. De ellos, al menos 13 niños habían sufrido daño neurológico permanente o habían muerto. En todos, el patrón se repetía. Las crisis ocurrían solo cuando Beverly Allitt estaba presente, o justo después de que había quedado a solas con los niños. Además,
Los registros clínicos que ella misma completaba tenían tachaduras, omisiones, errores deliberados, o simplemente no coincidían con los hallazgos médicos. Por ejemplo, en el caso de Becky Phillips, no había explicación lógica para el deterioro repentino, ni justificación clínica para su administración de insulina. En el caso de Liam Taylor, los niveles de insulina encontrados no se correspondían con ninguna orden médica. En otras palabras, lo que parecía al principio una racha de mala suerte o fallas médicas aisladas, comenzaba a tomar forma de una amenaza humana dentro del mismo hospital. En mayo de 1991, cuando el hospital ya había suspendido a Alit de sus funciones de forma discreta, la policía fue notificada oficialmente. El caso pasó a la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Lincolnshire. La investigación fue liderada por el detective Stuart Clifton, quien desde el primer momento supo que estaban frente a algo completamente fuera de lo común. Una enfermera, joven, sin antecedentes, sin signos visibles de conflicto con el personal, podría haber sido la causante directa de múltiples muertes infantiles. Era una idea difícil de procesar, incluso para oficiales experimentados. La policía comenzó a entrevistar al personal médico y recolectar historiales clínicos, informes de laboratorio, análisis post-mortem y hojas de registro. Durante semanas enteras se reconstruyó con precisión cada ingreso pediátrico que coincidía con los turnos de Alit. La evidencia forense fue fundamental. Los exámenes toxicológicos revelaban niveles anómalos de insulina en cuerpos donde no se había recetado tal sustancia. También se encontraron rastros de potasio administrado en dosis mortales. Y en el caso de Claire Peck, las burbujas de aire en el corazón eran innegables. Los expertos médicos explicaron que inyectar aire en una vía intravenosa puede causar una embolia gaseosa letal. Es un procedimiento simple y rápido que, si se hace con precisión, no deja marcas externas. También es difícil de detectar en una autopsia tradicional, a menos que se sepa qué buscar. Eso explicaba por qué los primeros casos no habían levantado sospechas. Mientras tanto, Alit mantenía una actitud desconcertante. No mostró nerviosismo ni arrepentimiento. Se presentaba a entrevistas policiales con calma y negaba todo. Alegaba haber seguido protocolos. Decía que los niños ya estaban graves, que su rol era simplemente asistir. Pero cuando se le mostraban informes de laboratorio o registros alterados por su propia mano, simplemente decía que no recordaba haberlos completado o que debían estar equivocados. Los investigadores no tenían una confesión, pero las pruebas circunstanciales y forenses empezaban a cerrar el cerco. En noviembre de 1991, 6 meses después del inicio formal de la investigación, la policía tenía suficiente evidencia para arrestarla. Beverly Alit fue detenida bajo sospecha de asesinato, intento de asesinato y daño físico grave. Aún así, el proceso no fue directo. Durante el interrogatorio, Alit comenzó a mostrar síntomas físicos extraños. Alegaba dolores. Se presentaba a las entrevistas en silla de ruedas, con vendajes, o afirmando estar desorientada. Fue evaluada por psiquiatras. Se determinó que padecía un trastorno de personalidad con elementos de síndrome de Munchausen y Munchausen por poder. Era posible que estuviera fingiendo o exagerando síntomas para evitar enfrentar consecuencias. El caso se complicaba aún más. No solo se trataba de crímenes en serie cometidos contra niños, sino que la autora parecía haber desarrollado una personalidad capaz de manipular incluso dentro de una investigación criminal. Tras varios meses bajo custodia, Alit fue finalmente imputada en julio de 1992. La acusación incluía 4 cargos de asesinato, 11 de intento de asesinato y 7 de causar daño físico grave. En total, 22 cargos. El juicio comenzó en febrero de 1993 en el Tribunal de Nottingham. Duró más de 7 semanas. Fue un proceso altamente técnico y doloroso para las familias, ya que se revisaron en detalle los últimos minutos de vida de cada niño afectado. Alit se declaró inocente de todos los cargos. La defensa intentó argumentar que sufría un trastorno mental severo y que no tenía responsabilidad penal. Pero los psiquiatras del Estado afirmaron que, si bien tenía una personalidad anómala, comprendía perfectamente la naturaleza de sus actos. Sabía lo que hacía, cómo lo hacía, cuándo lo hacía y por qué. Y lo repetía sin remordimiento. La evidencia contra ella era abrumadora.
registros manipulados, testigos presenciales, pruebas forenses y patrones repetidos en tiempo y forma. El 28 de mayo de 1993, el jurado emitió veredicto de culpabilidad en todos los cargos principales. El juez la sentenció a 13 cadenas perpetuas, con la indicación expresa de que no debía ser liberada jamás. Beverly Allitt fue trasladada a Rampton Secure Hospital, una institución psiquiátrica de máxima seguridad en Nottinghamshire. En prisión, su comportamiento siguió atrayendo atención médica. Alegaba enfermedades frecuentes, recaídas e intentos de autolesión. Se le aplicaron medidas de contención y tratamiento psicológico, pero nunca mostró arrepentimiento auténtico. Los informes internos señalaban que conservaba una actitud de víctima, como si la injusticia hubiera recaído sobre ella. Mientras tanto, las familias de las víctimas recibían apoyo del sistema de salud, pero muchas quedaron marcadas de por vida. No solo habían perdido a sus hijos en un entorno donde se suponía que iban a sanar, sino que la responsable había sido alguien que debía cuidarlos. Hoy, más de 3 décadas después, Beverly Allitt permanece internada en una unidad de alta seguridad. Sus peticiones de libertad condicional o traslado han sido rechazadas. El caso provocó una revisión profunda de los protocolos hospitalarios en todo Reino Unido. Se mejoraron los controles sobre el personal, los registros médicos y se fortalecieron los mecanismos de supervisión interna. Pero nada pudo devolver las vidas perdidas. El nombre de Beverly Allitt quedó grabado como uno de los más oscuros en la historia del Reino Unido. No por haber usado la fuerza bruta o la violencia abierta, sino por haberse escondido bajo el disfraz de una cuidadora y haber utilizado la confianza como su arma más letal. La llamaban la Madonna de la eutanasia. Enfermera de rostro tranquilo, sonrisa amable y voz serena, decía aliviar el sufrimiento. Decía actuar por compasión. Pero al final, detrás de cada muerte, estaba su mano. Y no todos querían morir. Christine Malèvre nació el 10 de enero de 1970 en Francia. Su infancia transcurrió sin escándalos, sin pobreza, sin episodios graves que llamaran la atención de su entorno. Era una joven común, de clase media, criada en un hogar católico y estructurado, sin antecedentes delictivos ni psicológicos alarmantes. No destacaba demasiado, pero tampoco generaba rechazo. Era tranquila, reservada, correcta. Durante su adolescencia no tuvo conflictos notables. Tampoco se conocen hechos que pudieran anticipar lo que ocurriría años después. Christine estudió enfermería con dedicación. Su vocación parecía auténtica. Quería ayudar. Quería cuidar. Se graduó en 1995 y fue contratada en el Hospital François Quesnay, ubicado en Mantes-la-Jolie, al oeste de París. Tenía 25 años. Desde el primer día trabajó en la unidad de neumología y neurología. Era un área sensible, exigente, con pacientes crónicos, la mayoría de ellos ancianos, otros en fases terminales. Muchos dependían de oxígeno, otros estaban inmóviles, otros apenas podían comunicarse. Algunos sufrían enfermedades degenerativas. Todos vivían con dolor. Y ella estaba ahí, día y noche, turnos largos, rostros que cambiaban cada semana. A los pocos meses se ganó una reputación entre sus compañeros. Christine era atenta, disponible, nunca protestaba por el trabajo. Era suave en su trato y obediente en sus funciones. Algunos médicos notaron que tenía una inclinación especial por los pacientes más frágiles, los que estaban en etapas finales. Decía que quería acompañarlos, hacer más soportable la espera. A veces se ofrecía voluntaria para turnos difíciles. Otras veces simplemente se quedaba un poco más de lo necesario. A nadie le pareció sospechoso al principio. La imagen que proyectaba era la de una enfermera compasiva, casi maternal. Pero entre 1997 y 1998, algo empezó a llamar la atención. Las muertes se volvieron más frecuentes. En particular, durante los turnos de Christine, las cifras no cuadraban. Había un patrón, un desfase estadístico. Las autoridades internas del hospital detectaron que durante sus guardias morían entre 2, 5 y 4 veces más pacientes que en los turnos del resto del personal.
No había explicación médica clara para eso. Algunos informes fueron elevados a la dirección y finalmente a la fiscalía. El 6 de mayo de 1998, Christine fue suspendida de su cargo. Esa misma noche intentó suicidarse en su domicilio ingiriendo una alta dosis de tranquilizantes. Fue hospitalizada y sobrevivió. Era el primer indicio de que había algo más detrás de su comportamiento. Fue entonces cuando se inició la investigación formal. Durante los primeros interrogatorios, Christine habló, y lo hizo sin rodeos. Dijo que había ayudado a morir a varios pacientes, que lo hacía porque no podía soportar verlos sufrir, que muchos se lo pedían, que no era un crimen, sino un acto de humanidad. Dijo que lo hizo por compasión, que nunca actuó por malicia, que no sentía culpa y que volvería a hacerlo si fuera necesario. Afirmó que ayudó a morir a cerca de 30 personas, no todas por solicitud directa, pero sí por lo que ella interpretaba como un deseo tácito, una súplica silenciosa. Según sus propias palabras, les administraba morfina, cloruro de potasio o tranquilizantes en dosis que sabía que serían letales. A veces aceleraba una sedación, otras veces alteraba el ritmo de la respiración asistida. Siempre lo hacía cuando estaba sola con el paciente, sin testigos, sin registros. La confesión fue explosiva. Medios de todo el país comenzaron a cubrir el caso. La enfermera de la muerte, decían algunos. La heroína de los moribundos, decían otros. Pronto se ganó un apodo, la Madonna de la eutanasia. La imagen de esa mujer serena, de mirada triste y palabras suaves, conmovía a muchos. Algunos sectores de la opinión pública la defendieron. Incluso el entonces ministro de Salud, Bernhard Kouchner, expresó cierta comprensión hacia sus actos. Decía que era valiente, que había hecho lo que nadie se atrevía a hacer, que el sistema sanitario no estaba preparado para acompañar la muerte. Pero con el paso de los días, la versión de Christine empezó a tambalearse. Las familias de varias víctimas se pronunciaron, negaban rotundamente que sus padres o abuelos hubieran pedido morir. Hablaban de personas enfermas, sí, pero conscientes. Personas que aún hablaban, que aún sonreían, que aún tenían visitas. En algunos casos, pacientes que estaban por ser dados de alta. Ninguno de ellos, decían, quería morir. A medida que avanzaban las pericias, los informes médicos revelaron irregularidades. Algunos pacientes habían recibido dosis que superaban por mucho las recomendadas. En ciertos expedientes no había justificación para los medicamentos aplicados. La hipótesis del alivio compasivo comenzó a desmoronarse. Lo que en un inicio parecía un acto de misericordia, tomó otro color. Christine fue recluida de forma preventiva. Pasó meses bajo custodia. Luego fue puesta en libertad condicional bajo estricta vigilancia judicial, mientras continuaban las investigaciones. Durante ese tiempo, publicó un libro titulado Mes aveux, Mis confesiones, donde relataba su versión de los hechos. El texto provocó aún más indignación entre los familiares de las víctimas, que lo consideraron una burla. La instrucción del caso terminó por imputarla por 7 homicidios voluntarios. En enero de 2003 comenzó el juicio en el Tribunal de Versalles. La sala estaba repleta. Había medios de toda Europa, activistas, profesionales médicos, familiares. Christine estaba delgada, serena, vestida con sobriedad. Se mostró tranquila. Habló sin elevar la voz, sostenía su versión. Decía que no era una asesina, que solo quería ayudar, que el dolor la sobrepasaba, que nunca buscó la muerte, sino el fin del sufrimiento. Pero los jueces no encontraron compasión en sus actos. El tribunal determinó que hubo premeditación, que los pacientes no estaban necesariamente al borde de la muerte, que algunos tenían mejorías clínicas, que no había constancia de solicitudes de eutanasia, que Cristina había actuado sola, en secreto, por decisión propia. Fue condenada a 10 años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer como enfermera. La sentencia generó reacciones mixtas. Para algunos fue leve, para otros fue excesiva. Pero el proceso no terminó ahí. Christine apeló y meses después la corte aumentó la pena a 12 años de reclusión. No hubo más apelaciones. El informe psiquiátrico final fue contundente. Christine no presentaba una patología mental grave, pero tenía una marcada fascinación por la muerte. Un vínculo emocional distorsionado con los pacientes.
una necesidad de sentirse útil a través del control absoluto de la vida y la muerte. No era una asesina serial en el sentido clásico, pero tampoco una mártir. Tras su condena, Christine Malèvre desapareció de la vida pública, no concedió entrevistas, no volvió a escribir, cumplió su pena en prisión. Hoy permanece fuera del sistema sanitario, lejos de los medios, sin actividad pública conocida. Su caso sigue siendo uno de los más polémicos en la historia médica de Francia, no solo por la cantidad de muertes, ni por la forma en que ocurrieron, sino por el conflicto que planteó. El del límite entre el cuidado y la eliminación, entre la compasión y el poder, entre lo humano y lo irreversible.